Mi esposo me engañó con mi mejor amiga, y me abandonó cuando estaba embarazada de 6 meses. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ion. Recuerdo haber gritado esas palabras como si fuera ayer. Aunque ya ha pasado más de un año. Estaba embarazada de 6 meses. Parada en la puerta de nuestra sala de estar. Temblando de ira e incredulidad. Él simplemente se quedó allí. Con los brazos cruzados. La cara en blanco. Como si yo fuera la que estaba causando un problema. Ese fue el momento en que me di cuenta de que todo lo que pensé que habíamos construido juntos era una mentira. Me llamo Melissa Harper. Ahora tengo 32 años y soy madre soltera de mi hermosa hija Emma. De 1 año. La vida no se parece en nada a lo que pensé que sería. Pero en cierto modo es mejor. Hace poco más de 1 año. Me sorprendió una traición que puso mi mundo patas arriba. Dejándome descubrir cómo seguir adelante mientras me preparaba para dar la bienvenida a mi pequeña al mundo. En esas primeras semanas después de que Ion se fue, sentí que me estaba ahogando. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Escuchaba su voz diciendo esas cosas horribles. Ya no me siento atraído por ti. Melissa. Mírate. Te has dejado estar. Esas palabras resonaban en mi mente. Cortando más profundo cada vez que pensaba en ellas. Y Julia. Mi supuesta mejor amiga. Ni siquiera tuvo las agallas de mirarme a los ojos. Nunca la confronté. No le vi el sentido. Simplemente la borré de mi vida como si nunca hubiera existido. Luché durante el resto de mi embarazo sola. Emocional y financieramente. Ion no solo me dejó a mí. También abandonó a Emma. Ni un solo mensaje de texto. Ni un centavo para ayudar. Mi mamá hizo todo lo posible por estar ahí para mí. Pero me di cuenta de que le rompía el corazón verme así. Puse una cara valiente para todos. Pero por la noche. Cuando la casa estaba en silencio. Lloraba hasta que estaba demasiado exhausta para mantenerme despierta. Todo comenzó cuando mi amiga Karen apareció en mi puerta. Con la cara pálida y una expresión incómoda. Me di cuenta de que algo andaba mal en el momento en que la vi. Melissa. Necesito hablar contigo. Dijo mientras entraba. Dudó por un momento. Como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Vi a Ion hoy con Julia. Salían de un hotel juntos. Yo no quería creerlo. Pero se besaron allí mismo. En el pasillo. Sentí que se me caía el estómago. Por un momento. No pude procesar lo que estaba diciendo. Ion. Mi esposo. Y Julia. Mi mejor amiga. Mi corazón latía con fuerza cuando la sorpresa se convirtió en ira. Le hice a Karen todas las preguntas que me vinieron a la cabeza. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Estás segura? Pero ya sabía que ella no mentiría sobre algo así. Era como si mi mundo se hubiera inclinado sobre su eje y no pudiera encontrar mi equilibrio. Aún así. Pregunté, ¿qué quieres decir con un hotel? ¿Por qué estarían en un hotel? ¿Estás segura? Esta es una acusación seria. Mi voz temblaba mientras hablaba. Esperando algún tipo de explicación que hiciera que todo desapareciera. Karen asintió solemnemente. Con los ojos llenos de lástima y arrepentimiento. Mis primos estaban de visita. Alojándose en ese hotel. Iba de camino a su habitación cuando los vi. Melissa. Sé lo que vi. No me vieron. Pero salían juntos de una habitación. Se besaron allí mismo. En el pasillo. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. Lo siento mucho. Pero necesitaba saberlo. Escucharla decirlo de nuevo. Con tanta naturalidad. Fue como un puñetazo en el estómago. Mi pecho se apretó y las lágrimas me escocieron los ojos cuando la realidad de todo comenzó a asimilarse. Me senté en el sofá. Incapaz de recuperar el aliento. Mi mundo se estaba derrumbando allí mismo. En mi sala de estar. El hombre en quien había confiado. El hombre con el que estaba formando una familia. Había estado escabulléndose con mi mejor amiga. Y Julia. Ella había estado en mi vida durante años. La persona a la que recurría cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron traicionarme así? Especialmente ahora. Cuando estaba embarazada de nuestro hijo.
Sentí una ola de emociones invadirme, ira, humillación, desamor. Todo enredado en un nudo que no podía desatar. Cada recuerdo, cada promesa, cada plan que habíamos hecho juntos de repente se sintió como una broma cruel. No pude evitar preguntarme, ¿había estado ciega? ¿Había algo que me había perdido? ¿O era simplemente tan fácil de descartar? El peso de todo me presionó y, por primera vez en mi vida, realmente sentí que me estaba rompiendo. Esa noche esperé a que Ion llegara a casa, con el estómago en un nudo y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cuando escuché su coche en el camino de entrada, sentí una oleada de ira y temor. Entró como si fuera un día cualquiera, dejando las llaves en el mostrador y aflojándose la corbata. Ni siquiera lo dejé pasar de la cocina. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ion. Pregunté. Mi voz temblorosa pero firme. Levantó la vista. Confundido. Y luego su expresión se endureció. ¿De qué estás hablando? Dijo fingiendo ignorancia. No juegues conmigo. Espeté. Karen te vio en el hotel con Julia. Ahora dime la verdad. Su rostro se torció en una mueca y se burló Karen. Esa mujer está loca. Probablemente entendió mal algo. Melissa. Estás dejando volar tu imaginación. No pasa nada. Pero su tono era defensivo y su negativa a mirarme a los ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Apreté los puños, sintiendo que mi ira aumentaba con cada palabra que decía. No te atrevas a mentirme. Ion. Grité con la voz quebrada. Karen no está loca y lo sabes. Te vio con Julia saliendo de una habitación de hotel. Te vio besarla. Así que no te quedes ahí parado insultando mi inteligencia. Levantó las manos con frustración, paseándose por la habitación como si él fuera el agraviado. Melissa. Estás exagerando. Espetó. Karen probablemente vio algo inocente y lo tergiversó en su cabeza. Julia y yo solo somos amigos. Eso es todo. Pero sus excusas sonaban patéticas y cuanto más hablaba, más podía ver la culpa escrita en todo su rostro. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo para salir del agujero que ya había cavado. Mientras seguía escupiendo sus excusas, sentí un repentino aleteo en mi estómago. Emma. Se movió como si me recordara que estaba allí. Una pequeña vida que dependía de mí en medio de todo este caos. Por un segundo, la ira fue reemplazada por una ola de tristeza tan pesada que casi me aplasta. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿A ella? Puse mi mano sobre mi vientre instintivamente, tratando de estabilizarme. ¿Te importamos siquiera? Ion. Pregunté. Mi voz más baja pero llena de angustia. ¿Te importa tu hija? Está aquí dentro y puede sentir esto. Sentirme desmoronarme por tu culpa. Sus ojos se dirigieron a mi vientre por un breve momento. Pero en lugar de suavizarse, su rostro permaneció frío e ilegible. Esto no se trata del bebé, dijo secamente. No hagas esto más dramático de lo que debe ser. Fue en ese momento que supe que estaba realmente sola. Sentí que las lágrimas brotaban, pero me negué a dejarlas caer delante de él. ¿Más dramático? Repetí, mi voz temblando de incredulidad. Estoy embarazada de 6 meses. Ion. 6 meses. Y me estás diciendo que no es dramático que te estés escabullendo con mi mejor amiga. Que hayas destruido nuestra familia antes de que nuestra hija siquiera tenga la oportunidad de nacer. Mi voz se elevó con cada palabra. Mi angustia se transformó en una furia ardiente que ya no podía contener. Ion suspiró como si fuera él quien estuviera siendo molestado. Melissa. Estás exagerando, dijo, negando con la cabeza. Julia y yo simplemente sucedió. ¿De acuerdo? No puedo evitar lo que siento. Las cosas no han sido iguales entre nosotros por un tiempo y, sinceramente. Mírate. Has cambiado. Hizo un gesto hacia mí, sus palabras goteando desprecio. Ya no me siento atraído por ti. Melissa. Lo siento. Pero es la verdad. Ion se burló, negando con la cabeza como si estuviera perdiendo el tiempo. Dios. Melissa. ¿Te escuchas a ti misma? Espetó, su voz fría como el hielo.
No has sido más que un bebé llorón y crecido desde que quedaste embarazada. Todos los días es algo, te duele la espalda. Se te hinchan los pies. Estás cansada. Lo entiendo. Estás embarazada. Pero actúas como si fueras la primera mujer en el mundo en tener un hijo. Es patético. Me miró de arriba a abajo. Su expresión se torció en disgusto. Y ni siquiera me hagas empezar a hablar de cómo te ves. Dijo. Su voz bajando a una mueca cruel. Eres enorme. Honestamente. Melissa. Estás empezando a parecer un maldito elefante dando vueltas por aquí. Es vergonzoso. Ya ni siquiera intentas verte decente. Solo son pantalones deportivos y tu cabello grasiento recogido en ese moño feo. Julia. Ella es hermosa. Ella realmente se cuida a sí misma y es divertido estar cerca de ella. Tú eres solo un desastre temperamental y necesitado. Y estoy cansado de fingir lo contrario. Me miró fijamente. Sus palabras flotando en el aire como veneno. Y sentí que todo mi cuerpo se entumecía. Me quedé allí congelada. Incapaz de encontrar las palabras. ¿Cómo podía ser tan cruel? Me había preparado para la negación. Para las excusas. Pero no para esto. El hombre que una vez me prometió amarme. El que pensé que era mi compañero. Estaba parado frente a mí destrozándome pieza por pieza. No era suficiente que me hubiera traicionado. Que hubiera tirado nuestro matrimonio y nuestra familia por mi mejor amiga. Ahora me estaba humillando. Despojándome de hasta el último pedazo de dignidad que me quedaba. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí el escozor de las lágrimas en los ojos. Pero me negué a llorar delante de él. No quería darle la satisfacción. Ni siquiera te importa. Logré decir. Mi voz apenas un susurro. Ni por mí. Ni por Emma. Ni por nada de lo que construimos juntos. Él simplemente se encogió de hombros. Su expresión fría e indiferente. He seguido adelante. Melissa. Dijo secamente. Tal vez tú también deberías. Sus palabras me golpearon como una bofetada y me di cuenta en ese momento de que el hombre que una vez amé ya no existía. Al día siguiente empaqué todo lo que pude en unas pocas maletas y me fui. No podía quedarme en esa casa rodeada de recuerdos de una vida que ya no existía. Cada rincón me recordaba a él. A nosotros. Y sentía como si las paredes se me estuvieran cerrando encima. Mi mamá me había ofrecido hace semanas que me quedara con ella si necesitaba apoyo durante el embarazo. Y ahora no tenía más remedio que aceptar su oferta. Cuando llegué a su casa. Ella estaba esperando en la puerta. Con los brazos abiertos y la cara llena de preocupación. Oh. Cariño. Dijo en voz baja. Atrayéndome hacia un abrazo. En el momento en que sentí su abrazo. Me eché a llorar sobre su hombro como una niña. Era la primera vez que me permitía llorar desde que Karen me contó la verdad. Todo va a estar bien. Melissa. Susurró. Abrazándome fuerte. Tú y Emma van a estar bien. Estoy aquí y superaremos esto juntas. Por primera vez en lo que pareció una eternidad. Me sentí segura. Rota. Pero segura. Los días en casa de mi mamá fueron más tranquilos. Pero no más fáciles. Hizo todo lo posible por animarme. Cocinando mis comidas favoritas. Sentándose conmigo por las noches. Hablando de todo menos de Ion. Pero el silencio era ensordecedor cuando ella no estaba cerca. Pasé horas mirando los artículos de bebé que había traído conmigo. Doblando y volviendo a doblar la ropa diminuta de Emma. Preguntándome cómo iba a hacer esto sola. De vez en cuando me sorprendía a mí misma cogiendo mi teléfono. Tentada de llamar a Ion para gritarle. Para exigirle saber cómo podía alejarse de nosotras tan fácilmente. Pero me detenía cada vez. ¿Cuál era el punto? Dejó en claro quién era. ¿Qué le importaba? Y no éramos ni yo ni su hija. En cambio, puse toda mi atención en Emma. Recordándome a mí misma que ella era la razón por la que tenía que mantenerme fuerte. Por ella. No podía dejar que él me destruyera. Después de unas semanas. Fue como si yo no hubiera desaparecido por completo de mi vida. Sin llamadas. Sin mensajes de texto. Sin preguntas sobre el bebé. Nada. Era como si nos hubiera borrado de su mundo. Como si nunca hubiéramos existido para él.
Al principio. Revisaba mi teléfono obsesivamente. Medio esperando. Medio temiendo que se pusiera en contacto. Pero no había nada. Finalmente. Dejé de revisar. Me dije a mí misma que era mejor así. Sin recordatorios. Sin esperanzas falsas persistentes. Solo silencio. Era extraño. Sin embargo, el hombre que había sido una presencia tan constante en mi vida durante años ahora se sentía como un fantasma. Cuando me mudé a la casa de mi mamá, guardé todas las fotos de él. Todos los rastros de él de mi antigua vida. Y las metí en una caja que metí en el fondo del armario. A veces me sorprendía a mí misma pensando en él. No con nostalgia, sino con incredulidad. ¿Cómo podía alguien simplemente desaparecer de la vida de su propio hijo antes de que siquiera hubiera comenzado? Era como si Ion nunca hubiera existido. Pero su ausencia era ruidosa y resonaba en cada momento que me quedaba para afrontar sola. Pasaron los meses. Cada uno más difícil que el anterior. El embarazo no fue amable conmigo. Estaba constantemente agotada y el estrés de hacer todo sola me pesaba mucho. Mi mamá fue un salvavidas. Pero todavía había noches en las que lloraba hasta quedarme dormida. Preguntándome cómo había terminado aquí. La idea de traer a Emma al mundo sin su padre. Sin la vida que había imaginado para ella. Me llenó de culpa. Pero cada vez que la sentía moverse, me recordaba que ella era mi razón para seguir adelante. Era lo único bueno que salió de este desastre. Cuando Emma finalmente llegó. Era perfecta. Nunca olvidaré el momento en que la sostuve por primera vez. Sus pequeños dedos envueltos alrededor de los míos. Y sentí esta abrumadora ola de amor invadirme. Por primera vez en meses. No me sentí rota. Me sentí completa. No importaba que Ion no estuviera allí. No importaba que él hubiera elegido alejarse. En ese momento, todo lo que importaba era Emma. Y ella era mía. Mi hermosa y preciosa niña. Ella valió cada lágrima. Cada noche de insomnio. Cada dolor. Las primeras semanas con Emma fueron un torbellino entre las comidas nocturnas y descubrir cómo ser madre. Apenas tuve tiempo de pensar en nada más. Tenía los ojos más hermosos. Grandes y brillantes. Llenos de asombro. Y cuando me miraba, sentía que todo iba a estar bien. Mi mamá ayudó mucho. Pero me aseguré de hacer todo lo que pude por mi cuenta. Quería demostrarme a mí misma. Y tal vez incluso a Ion. Aunque él ya se había ido. Que podía hacerlo sin él. Aún así. Hubo momentos en los que la soledad se apoderó de mí. Veía a los papás adorando a sus hijos en el supermercado o escuchaba a amigos hablar sobre sus parejas ayudando con las comidas nocturnas. Y dolía. Pero luego miraba a Emma y toda la tristeza se desvanecía. Ella era mi mundo ahora. Y cada sonrisa que me daba. Cada pequeño logro. Hacía que todo valiera la pena. No necesitaba a Ion para ser feliz. Tenía todo lo que necesitaba allí mismo. En mis brazos. Semanas después. Cuando la vida con Emma comenzó a sentirse un poco más manejable. Decidí aventurarme a ir al centro comercial. Mi mamá se ofreció a cuidar a Emma durante unas horas para que pudiera tener algo de tiempo para mí misma. Algo que no había hecho desde antes de que ella naciera. Se sentía extraño salir de casa sin ella. Pero sabía que necesitaba el descanso. Simplemente caminar por los pasillos iluminados. Rodeada de gente que seguía con su vida. Fue un recordatorio de que el mundo no había dejado de girar. Incluso cuando el mío se sentía como si lo hubiera hecho. Deambulé sin rumbo por un tiempo. Deteniéndome para mirar en algunas tiendas de bebés. Eligiendo un par de conjuntos para Emma. Estaba empezando a sentir una sensación de normalidad cuando escuché una voz que decía mi nombre. Melissa. Me di la vuelta y mi corazón se detuvo. Era Julia. Se veía diferente. Su rostro estaba pálido. Sus ojos rojos e hinchados. Y no se podía confundir la ligera hinchazón de su estómago. Antes de que pudiera reaccionar. Corrió hacia mí. Su voz quebrada. Melissa. Lo siento mucho. Dijo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras me agarraba del brazo. Me quedé completamente congelada. Tomada por sorpresa. Julia. La mujer que había destrozado mi vida.
Estaba parada frente a mí llorando como una niña. No parecía la persona segura y manipuladora que recordaba. Sus hombros estaban caídos. Su ropa arrugada y sus manos temblaban mientras se limpiaba la cara. Sé que soy la última persona que quieres ver. Sollozó. Sus palabras tropezando unas con otras. Pero necesito contártelo todo. No dije ni una palabra. Simplemente me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, esperando que continuara. Ion me dejó, dijo con voz entrecortada. Él perdió su trabajo unos meses después de que nos juntáramos y las cosas se pusieron mal. Comenzó a apostar, a beber. Y cuando le dije que estaba embarazada, simplemente se fue. Dijo que no podía manejarlo. Se cubrió la cara, su cuerpo temblando con sollozos. No sé qué hacer. Melissa. Lo siento mucho por todo lo que te hice. No te merecías nada de eso. Se derrumbó allí mismo, en medio del centro comercial. La gente nos miraba al pasar. Pero no me importó. No podía moverme. Simplemente la miré fijamente. Una ola de emociones encontradas me inundó. Julia siguió sollozando. Su voz quebrada mientras me suplicaba, por favor. Melissa. Sé que no lo merezco. Pero necesito que me perdones. Fui egoísta y estúpida y lo arruiné todo. Ojalá pudiera retractarme de todo. Por favor. Te lo ruego. Sus palabras flotaron en el aire. Pero no respondí. No pude. Simplemente me quedé allí mirándola, sintiendo una extraña mezcla de lástima, ira y satisfacción. Durante tanto tiempo había soñado con un momento como este. Con que ella se diera cuenta del dolor que había causado y me rogara perdón. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentí nada. Ni siquiera un destello de la satisfacción que esperaba. La miré por última vez. Su rostro cubierto de lágrimas. Y sin decir una palabra. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí, en medio del centro comercial. Cuando llegué a casa, como si el día no hubiera sido ya lo suficientemente surrealista, me esperaba la segunda sorpresa. Sentado en los escalones de la entrada, encorvado como un hombre que lo había perdido todo, estaba Ion. Por un momento pensé que estaba alucinando. Se veía tan diferente, descuidado, exhausto y apestando a alcohol. Su cabello estaba desordenado. Su ropa arrugada y apenas se parecía al hombre que solía conocer. Levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos inyectados en sangre y vidriosos. Melissa. Murmuró, luchando por ponerse de pie. Yo necesitaba verte. Me quedé helada. La respiración se me atascó en la garganta cuando una ola de ira me recorrió. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Que después de todo lo que había hecho, tuviera la audacia de aparecer aquí. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté. Mi voz aguda e implacable. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en el marco de la puerta. Yo lo siento. Tartamudeó. Te amo. Melissa. Amo a Emma. Por favor. Déjame volver. Lo arreglaré todo. Lo juro. Su voz se quebró. Pero todo lo que sentí fue disgusto y una fría y mordaz claridad. Olía a alcohol con tanta fuerza que me golpeó antes de que pudiera responder. ¿Lo sientes?, repetí, mi voz llena de incredulidad. ¿Lo sientes? Nos dejaste. Nos dejaste sin pensarlo 2 veces. Y ahora estás aquí. Oliendo a bar. Hablando de sentir lástima y amarnos. Ion se pasó una mano por el pelo desordenado. Sus hombros se desplomaron como si el peso del mundo lo estuviera presionando. Lo sé. Melissa. Dijo con la voz quebrada. Sé que la he cagado. Lo he perdido todo, a ti. A Emma. Mi trabajo. Mi dinero. He sido un idiota y no puedo dejar de pensar en lo que tiré. Te amo. Amo a Emma. Lo hago. Por favor. Solo dame una oportunidad para arreglarlo. Por un momento. Me quedé mirándolo fijamente. Mis emociones eran una tormenta de ira. Lástima y algo que no podía nombrar. Este era el hombre alrededor del cual había construido mi mundo. El padre de mi hija.
ahora reducido a esta cáscara rota. ¿Nos amas? Dije con voz temblorosa. ¿Dónde estaba ese amor cuando tenía 6 meses de embarazo y te fuiste? ¿Dónde estaba cuando nació Emma y yo estaba sola en el hospital? Nos abandonaste. Ion. No puedes aparecer ahora y hacerte la víctima. Se tambaleó ligeramente, agarrándose del marco de la puerta para apoyarse. Lo sé. Susurró. Las lágrimas brotaron de sus ojos inyectados en sangre. Sé que no merezco nada de ti. Pero he cambiado. Melissa. Puedo cambiar. Por favor. Solo déjame ser parte de la vida de Emma, haré cualquier cosa. Sentí un nudo en la garganta mientras lo veía desmoronarse. Una parte de mí quería creerle. Extender la mano y ofrecer algún tipo de consuelo al hombre que una vez amé tan profundamente. Pero el recuerdo de todo el dolor que había causado. Todas las noches que lloré hasta quedarme dormida preguntándome cómo haría esto sola. Me mantuvo con los pies en la tierra. No. Ion. Dije finalmente. Mi voz firme pero cargada de emoción. Ya no eres parte de mi vida. Emma y yo estamos mejor sin ti. Tomaste tu decisión y ahora tienes que vivir con ella. Se derrumbó. Sus sollozos silenciosos pero desgarradores. Y por un breve momento sentí lástima por él. Pero sabía que tenía que mantenerme fuerte por mí misma y por Emma. Sin decir una palabra más. Pasé junto a él. Abrí la puerta y la cerré detrás de mí. Dejándolo afuera. En la oscuridad. Adentro. Me apoyé contra la puerta. El peso del día finalmente me golpeó. En un día. Las 2 personas que casi habían destruido mi vida. Ion y Julia. Habían aparecido. Rotos y arruinados por sus propias decisiones. No tuve que mover un dedo para que sucediera. Se lo habían hecho a sí mismos. Consumidos por el mismo egoísmo y engaño que habían destrozado mi mundo hacía más de un año. Pensé en todo lo que había pasado, la traición. La angustia. Las noches de insomnio preguntándome cómo criaría a Emma sola. A pesar de todo. Había vivido mi vida con dignidad. Centrándome en mi hija y reconstruyendo mi propia autoestima. Y ahora aquí estaba yo. De pie. Mientras que las personas que una vez me derribaron se quedaron para enfrentar los restos de sus acciones. Subí las escaleras en silencio y miré dentro de la habitación de Emma. Estaba profundamente dormida. Su carita pacífica y perfecta bajo el suave resplandor de la luz nocturna. Me incliné y le besé la frente. Sintiendo una oleada de gratitud y amor. Esta era mi vida ahora. E iba a ser hermosa.